Compañeras, compañeros, muy buenas noches. Todavía sorprende que haya quienes ya enriquecidos se guíen por su codicia para acumular más dinero. Recordemos que no hace mucho tiempo las ciudades continuaban con su ruido, su vocerío festivo y su alegría despreocupada, sin imaginar el riesgo del contagio invisible. Ahora la humanidad busca la cura. A cada exhalación fúnebre surge el agobio. La epidemia es un dolor de cabeza del cual hubo presagios y pruebas de su advenimiento que fueron ignoradas. En muchos casos. Nunca antes le habíamos dado tanta importancia a la posibilidad de respirar sin dificultad. La enfermedad se ensaña en los más vulnerables, en los organismos con menos defensas. Recordemos que caer enfermo en un contexto de saturación hospitalaria conlleva la alta posibilidad de fallecer. En otros países hemos visto imágenes de cuerpos inertes abandonados en hospitales, calles y playas. Y nos preguntamos, ¿habremos de darle ya una oportunidad al escarmiento? Reflexionemos en el espacio del encierro si nuestro hastío es también el cansancio de la naturaleza hacia una especie contumaz depredadora. Presentimos, entre incrédulos y bromistas, que los fallecimientos irían contabilizándose crecientemente y que sus deudos habrían de enjugarse sus lágrimas sin la posibilidad del rito funerario. El pensamiento supersticioso ha invocado imágenes, deidades y pretendido encontrar mágicas pócimas, remedios naturales y sustancias químicas que conjuraran al miedo y nos dieran la sanación. Pero es bueno reiterar que la ignorancia es el caldo de cultivo para el pánico, la intolerancia y la agresión infame, como ha sucedido en contra de algunas enfermeras y de personal médico. Hay quienes con mezquindad propalan rumores, noticias falsas para dañar y propiciar angustia social. No todo ha sido negativo. Las puertas que se cerraron abrieron la comunicación virtual, el diálogo solidario, la convocatoria a soñar con el término de la pandemia cuando hayamos conseguido lo que los científicos llaman la inmunidad de rebaño. La catástrofe nos ha dejado desgracia y tristeza, la zozobra y la sensación de impotencia ante un virus para el cual no habíamos adquirido defensas. A las ciudades les han venido creciendo las ausencias, los cadáveres, el tedio y la incertidumbre. La paradoja de que entre más tiempo tardara en esparcirse el contagio, menos muertes habría. Pero la resistencia económica conlleva el peligro de que la mayoría que no tiene recursos suficientes pueda sentirse desesperada. La cuarentena más larga o más allá de los 40 días ha exhibido las limitaciones del modelo decadente de la administración pública del antiguo régimen. Hemos adquirido
hábitos higiénicos que antes no valorábamos. Pero cuando llega la fiebre, cuando llega la tos, los escalofríos de los contagiados, estos tienen dos previsibles destinos. La mayoría, la experiencia inolvidable de los recuperados, y la minoría, la fatalidad sin rezos, ni velatorios, ni sepultura consagrada. Un dolor separado entre el difunto y sus dolientes. La información científica le gana espacio a las plegarias, el bullicio ha ido desapareciendo, ha crecido el silencio, la nación parece cubierta por un horizonte nublado. Los enfermos se enfrentan a los estragos físicos y a la soledad del aislamiento, al horror de la súbita muerte masiva y las lúgubres estadísticas. Pero ahora hay que sobrevivir con el duelo a cuestas, sin posibilidades para anidar rencores ni deseos de venganza. Quedará, es cierto, un áspero recuerdo, una mancha en la historia, una herida que se niega a cerrarse y una amargura tímida rondando entre nosotros, temerosos del regreso viral desconocido. Aprendimos más lenguaje médico, adquirieron significado distinto algunas frases. Quedarse en casa es como resguardarse en una trinchera, en un refugio familiar. Aceptamos por nuestra propia seguridad que la inmovilidad física, social y el tránsito disminuido de personas nos da posibilidades de futuro. La obediencia civil es un autoconvencimiento inducido paulatinamente. Las prescripciones de la época más dura serán después increpaciones para quienes medraron en medio de la tragedia. Los países ofrecieron un muestrario de sus fortalezas y de sus debilidades. El manto de la pandemia ha cubierto al mundo y ha dejado su cauda de estragos. Siguen difundiéndose versiones más o menos elaboradas de conjuras internacionales bacteriológicas y de conspiraciones geopolíticas perversas para hegemonizar al planeta. No hay que hacerle mucho caso a ese tipo de versiones. Es comprensible el anhelo de salir del resguardo, de transitar ya sin riesgo, quizás deseando ahora ser contagiados por una nueva esperanza y un buen vivir con vocación de sobrevivientes. Del escepticismo transitamos hacia el pasmo azorado, a la desmovilización cautelosa y al intento de que la calamidad no nos tocara de cerca. Acongojados por el desconsuelo creciente, estamos alertas ante cualquier síntoma que llenara o que llene nuestro pensamiento de temores, en la mayoría de los casos infundados. Los más vulnerables por su edad o por los padecimientos que arrastran, procuran salvarse y poder disfrutar de la cercanía, de las caricias, las confidencias y de la sensación de estar acompañados. La lucha política y la ignorancia hacen aparecer impúdicamente la mezquindad, la ruindad oportunista del cálculo egoísta, la miserable conducta carroñera de ver en la calamidad la manera de allegarse un botín material o político. Incluso en lo más profundo y podrido de cierta inmoralidad, el deseo inconfesable de que la crisis se profundice para poder medrar con la estela de los daños. El contagio tiene su elemento azaroso, pero al propalarse la nueva enfermedad
y al ser advertidos, la negligencia enturbió muchos destinos señalados por el desatino de no acatar las indicaciones preventivas tan difundidamente explicadas. Así, negarse a la evidencia de la testaruda realidad, desafiar a la sensatez, apegarse a la creencia de que se trataba de una exageración en muchos casos, recibió una dura lección. El resguardo social propicia tranquilidad, concierta y paciencia, pero también miedo. La muerte que se nos relata turba las conciencias, nos dificulta dormir y valora de una manera diferente los nimios contactos de la anterior vida cotidiana ahora interrumpida. Viene entonces la ensoñación colectiva del resurgimiento anclado en una autoabsolución. Hay de ocasión de conocer y estudiar historias, algunas convertidas en leyendas, de azarosos episodios epidémicos anteriores, como el de la peste bubónica o el de la gripe española. La sociedad se ha letargado. Se ven ensombrecidos algunos horizontes personales y sociales que se reflejan en las caras de la gente. Son más visibles esos rostros en las redes sociales que en la presencia física. Supimos de seres que fueron languideciendo súbitamente y que murieron sin que la compasión los acompañara. Historias agrias fueron entreverándose para ir elaborando el relato social del año en que estamos en peligro. El conteo de la sucesión de minutos se tornó incierto. Los plazos iniciales para el regreso a la normalidad se han tornado laxos y se han ido extendiendo. En la sublime abstracción, aplanar la curva se volvió un objetivo soberano, es decir, que el crecimiento del número de personas contagiadas no se contabilizara exponencialmente y creciera también de manera desbordada el número de fallecimientos en base al índice de letalidad correspondiente. La tos seca, el malestar en la garganta que parecía irrelevante en el tiempo pasado, más reciente, ahora nos alerta como si cada expectoración pudiese significar premonitoriamente la última exhalación. Quizá por eso la vía de escape psicológica ante tal angustia fue, ha sido y es, y sigue siendo, el sentido del humor, la ironía, la capacidad de reírse de uno mismo, expresada en canciones, mensajes, videos, memes y creativos TikToks. Para los habitantes que pudieron o pudimos resguardarnos, ser residente de algún lugar adquirió una connotación diferente. Los días se volvieron uniformes, como si se tratase de días relajados, mientras ello contrasta en el mundo de los contagiados que tuvieron que hospitalizarse y padecer el susto del contagio que desgasta a familias enteras. Hay que tratar de entender las miradas de la desconfianza y los delirios de intubados absorbiendo dificultosamente el oxígeno que los pudiera salvar y los regresara a la autosuficiencia respiratoria. Todas estas reflexiones tienen que ver con un estado de ánimo social, pero hay que insistir que en una parte de la sociedad hay o existe una élite económica de nuestro país que parece seguir al pie de la letra uno de los aforismos de un libro que se llama Manual de Codicia, escrito por Brontis Jodorowsky, y que dice textualmente: según este manual de codicia que parece que la élite económica sigue, dice así: es importante hacer todo lo que sea necesario para volverse rico, sea lo que sea. Eso es la mentalidad de algunos. Y luego, más importante todavía, hacer todo lo que sea necesario, sea lo que sea,
para volverse más rico aún, como en otras ocasiones esa élite económica vio en coyunturas similares una ocasión para beneficiarse. Hay que tener claro todo eso. Por eso yo quiero señalarles ahora en este mensaje 15 tareas para la actual coyuntura a principios de mayo de este año 2020. Número 1. Es necesario conservar la paciencia y entender que el ritmo del contagio es desigual y diferenciado, que hay regiones donde el número de personas afectadas por el virus está creciendo exponencialmente, otras donde apenas lo va a empezar a hacer y algunas más que la presencia es marginal, que por ello la fecha de levantamiento de las restricciones va a variar y que no es seguro, como se ha dicho, que a mediados de mayo volverá todo a la normalidad. Existe la posibilidad de que la etapa de contingencia se prolongue incluso hasta fines de junio. Es mejor prevenirse para un escenario más adverso que confiarse demasiado y sufrir las consecuencias en pérdidas de vidas. 2. Se requiere continuar dando el debate acerca del rumbo de la economía mexicana, particularmente en el proyecto energético, de electricidad y particularmente del petróleo, en lo que se refiere al ajuste presupuestal y la manera de hacerla, el carácter y el alcance de las medidas gubernamentales de la Cuarta Transformación para atender y solventar la llamada emergencia económica, la continuidad del modelo de justicia social y de combate a la corrupción, a diferencia del régimen neoliberal precedente. 3. Con respecto al sector salud, es necesario precisar el estado en que se le dejó por los gobiernos anteriores y el gran esfuerzo que se está haciendo para atender a las personas que lo requieren. Será conveniente que una vez pasada la etapa crítica, se le siga reforzando este sistema de salud para garantizar el derecho universal a una vida sana. Debemos reconocer, apoyar y animar a los hombres y mujeres integrantes del personal médico que se exponen y están tratando de salvar la mayor cantidad de vidas. 4. Existe una competencia política en medio de la pandemia. Hay que tratar de explicar a la población que los sectores conservadores partidarios de las opciones de las derechas tratan por diversos medios y mecanismos de disminuir e ilegitimar al proyecto de la Cuarta Transformación. Por eso es necesario informar de las múltiples acciones que se han generado en favor de millones de familias en todo el país, incluidas las en favor de las micros y pequeñas y medianas empresas. Desmentir las noticias falsas diseñadas para crear confusión y zozobra, contrarrestar en las redes sociales a las campañas orquestadas y pagadas para desprestigiar a López Obrador y a otros dirigentes, y explicar la necesidad de ajustar el presupuesto sin que eso signifique disminuir facultades al poder legislativo. 5. Algunos gobernadores opositores malamente han generado acciones y declaraciones que buscan contrastar con el gobierno federal, básicamente en la perspectiva de las elecciones intermedias del año 2021 y de la sucesión presidencial del 2024. Al respecto, será conveniente señalar las siguientes cuestiones. A diferencia de López Obrador, que se negó a seguir endeudando al país, algunos gobernantes estatales, como el de Tamaulipas o el de Jalisco, con el pretexto de combatir la epidemia, aprovecharon la coyuntura para incrementar en miles de millones de pesos la deuda en sus entidades, en tanto que, por ejemplo, el gobernante coahuilense no puede pedir más créditos por la pesada carga que arrastra por la deuda ilegítima engendrada por los Moreira, que eran y son en los hechos militantes del mismo partido político. En lo referente
a la propuesta de una convención nacional hacendaria para favorecer más a las entidades del norte del país, habrá que señalar que esa iniciativa de prosperar perjudicaría, entre otras entidades, a Michoacán, que se caracteriza por su baja recaudación. De hacerse una reforma fiscal, sin embargo, esta debe tener carácter progresivo, es decir, redistribuir mejor los recursos para combatir la desigualdad, eliminar la evasión y la elusión tributaria y, por lo ende, supone la eliminación de los llamados regímenes especiales de tributación. 6. En lo referente a medidas autoritarias y o represivas que se han dictado en algunas entidades, hay que insistir que es mejor convencer que imponer. No debemos permitir que gobernantes abusivos pretendan generar el grave precedente de la cancelación o limitación injustificada de las libertades democráticas. 7. La evolución estadística del número de personas contagiadas o fallecidas en las diferentes entidades o regiones no debe posibilitar una competencia morbosa entre quienes demagógicamente se hacen autoelogios y denostan implícita o explícitamente a otros líderes o gobernantes. La manera en que evoluciona la pandemia tiene que ver con múltiples factores de tiempo y ubicación. No lo deseamos, pero es probable que, como ya viene sucediendo en algunos casos, aunque había pocos contagios, estos han venido siendo cada vez más en algunas regiones en las que anteriormente, porcentualmente hablando, estaban igual o peor que donde avanzó primero el virus. 8. El gobierno mexicano está siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y busca evitar reproducir otra vez recetas económicas neoliberales, buscando soluciones alternativas que nos permitan salir lo más rápido posible y mejor, tanto de la emergencia sanitaria como de la disminución de las actividades productivas. Al respecto hay que señalar que lo que pretenden algunas, pero no todas las cúpulas empresariales, sigue siendo la orientación de su manual de codicia, es decir, presionar para mantener o incrementar sus privilegios. Su enojo no ocultado se deriva de que sus necios caprichos no fueron atendidos. Conviene al respecto explicar reiteradamente por qué es estratégico mantener los grandes proyectos de la Cuarta Transformación, entre otros como son el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Tabasco. 9. En el marco de la pandemia se está llevando a cabo en el planeta una compleja recomposición de las hegemonías entre los países. Al respecto, dos cuestiones son muy importantes para México. 1. La preservación de la paz mundial y 2. El fortalecimiento de nuestro proyecto soberano de desarrollo nacional con justicia, propiciando el intercambio y las relaciones internacionales diversificadas para disminuir nuestra dependencia y fortalecer el desarrollo tecnológico y de las manufacturas. 10. Ser tenaces en nuestra determinación de restaurar el tejido social para reducir lo más posible la influencia de poderes fácticos nocivos propiciadores de la violencia. Hay que insistir en la necesidad urgente de ganar la paz y abrir oportunidades de realización personal y familiar con el fin de erradicar a la pobreza y acrecentar a la clase media. 11. En América Latina, las derechas de diverso signo, para desgastar a los gobiernos de izquierda, han utilizado campañas de desprestigio acusando a otros de lo que ellas han practicado. Es el caso de México. El portal, sin embargo, denunció cómo en el sector salud, durante el gobierno de Calderón, se usaron recursos provenientes del endeudamiento para ser desviados en empresas fantasmas. Y el Universal, en una reciente investigación, señaló que durante el gobierno de Peña Nieto también hicieron lo mismo. Ahora, por los precios diferenciados en la adquisición de ventiladores,
las derechas pretenden acusar al gobierno de la Cuarta Transformación de los que ellas practicaron. Deberá investigarse si la diferenciación de los precios tiene que ver con la especulación que existe o si bien hay alguna irregularidad. Pero debemos saber diferenciar que lo que las derechas pretenden es colocar en el mismo nivel que ellas a las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Como se comprueba cotidianamente, pues existe en cada caso una práctica muy distinta. 12. Se ha vuelto a traer a tema de discusión la iniciativa de crear la renta básica universal. Al respecto es necesario hacer los siguientes señalamientos. 1. Esa ha sido una propuesta histórica de la izquierda que las derechas han rechazado en el pasado. Recuérdese, por ejemplo, la objeción que tuvieron cuando se discutió el asunto en el Congreso Constituyente de la Ciudad de México. 2. Lo que las derechas quieren es que los recursos para la nueva refinería y del Tren Maya se destinen para ser entregados a los enfermos hospitalizados del COVID o a sus familiares y con eso cancelar esos proyectos que tanta urticaria les provoca. 3. Podría, sin embargo, avanzarse en el tema obteniendo financiamiento para ello a través de las siguientes medidas: reduciendo al 50% las prerrogativas federales y estatales de los partidos políticos, bajando significativamente el presupuesto de los congresos locales, disminuyendo los salarios y beneficios de la alta burocracia del INE y eliminando los regímenes especiales que permiten elusión y evasión fiscal. Pregunto, ¿las derechas estarían de acuerdo en ello o solo se trata de una propuesta demagógica que encuentra cierta complicidad en algunos legisladores que fueron electoralmente apoyados por la coalición Juntos Haremos Historia para ser legisladores, pero que en la actual coyuntura se han vuelto o se han venido convirtiendo en arietes en contra de la Cuarta Transformación? 13. Un día como hoy, 5 de mayo, de hace 31 años, se fundó el PRD. En su última etapa, los grupos que ahora lo dirigen lo convirtieron en cabuz de la derecha. Los ideales de aquellos años los venimos convirtiendo en realidad, a pesar de la traición de los que se quedaron con el membrete. 14. Conforme ha venido avanzando el tiempo, desafortunadamente, nos hemos venido enterando de que en diversas partes del país, algunas compañeras y compañeros integrantes del MNE se han venido contagiando del COVID y, lamentablemente, de entre ellos, algunos han fallecido. Externamos nuestra solidaridad para los enfermos y para los familiares de quienes han sufrido pérdidas. Insistimos por ello en la orientación de que extremen sus precauciones y, si pueden, permanezcan en sus casas. 15. Y último, el lema de nuestro movimiento es por el buen vivir. Nunca antes como ahora esa idea ha sido y es vigente. Tener una sana alimentación, alejarse de las adicciones negativas, eliminar el sobrepeso, realizar cotidianamente ejercicio físico, cuidar a la naturaleza, prevenir enfermedades y mantenerse en un buen estado de ánimo que fortalezca a nuestro sistema inmunológico. No esperemos negligentemente a que el destino nos alcance. Confío en que superaremos esta etapa crítica de nuestra historia, en que pronto volveremos a estar juntos y habremos aprendido a ser mejores personas. Volveremos a convivir colectivamente, valoraremos más a la vida, cuidaremos mejor nuestra salud, seremos más respetuosos de nuestra madre tierra y nos convertiremos cada vez más en partidarios del buen vivir. Muchas gracias, compañeras y compañeros.